Bueno, vamos a continuar con el temario de la semana pasada respecto a losas unidireccionales o armadas en una dirección. En este caso concreto, sobre una ejercitación en la cual se nos da una losa que presenta tres lados libres y un lado sobre su lateral derecho empotrado. Es decir, que hay una continuidad de esta losa hacia la derecha en lo que respecta a la placa misma. Nos dan como referencia que la losa 1, así es como se determina y se denominó la misma, tiene 3 metros en lo que es el eje de las X en su luz interna y 6 metros 30 en la luz de las Y respecto a lo que es su eje vertical. También nos están diciendo que tenemos muros de diferentes espesores y que los mismos se tendrán que tener en cuenta al momento de realizar lo que son las luces de cálculo. A ver, denominamos luces reales a todo lo que compete a la estructura. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera que tomar el tramo en el sentido de la dirección XX, podría decir que tengo un muro, o en este caso una viga denominada A, de un espesor de 0,20, tengo una luz interna de 3 metros en la losa 1 y con respecto a lo que es la parte del empotramiento, un muro portante de 0,30. De igual manera, pero en forma análoga, es decir, en la dirección de Y, voy a tener un muro de 0,15, una luz interna de 6 metros 30 y otro muro de 6 metros 15. Vale esto enfocar y visualizarlo bien a los efectos de cuando realicemos las luces de cálculo, tengamos presente en qué sentido y cómo está orientado cada una de las instancias para poder determinarlas, ¿correcto? Bueno, comenzamos. Una de las primeras instancias que vamos a tener presente al momento de lo que es los dimensionamientos y puntualmente el cálculo de la losa, además de lo que son las luces de cálculo, van a ser los análisis de carga. Para ello tenemos presente en este sistema un detalle constructivo donde se nos especifica que la losa o placa va a estar constituida por un solado cerámico en la parte superior, una carpeta de asiento, un contrapiso, una losa y por debajo de ella un cielo raso. A modo de referencia, ¿no?, de este detalle constructivo, en la parte derecha podemos darnos cuenta y denotar los espesores de la misma. Nótese que solado cerámico no tiene un espesor concreto, porque básicamente cuando uno habla de un solado cerámico, es decir, un piso de cerámica, el espesor básico es entre lo que sucede con el material de asiento y la cerámica propiamente dicha, se considera 1 centímetro de espesor. Por ende, cuando saquemos luego los análisis de carga de cada uno de estos elementos, veremos que están todos constituidos con kilos sobre metros cúbicos o danes sobre metros cúbicos a la función del peso específico. Sin embargo, los soldados cerámicos, por tener un espesor muy pequeño, de 1 centímetro, se los considera por metro cuadrado. En la instancia 2, la que respecta a la carpeta de asiento, nos están diciendo como referencia que tenemos 3 centímetros de espesor, el contrapiso 6 centímetros, la losa de hormigón armado de 10 centímetros y un cielo raso debajo de la misma de 1 centímetro. Dos cuestiones a tener en cuenta. En el punto 3, el contrapiso 6 centímetros. Los contrapisos para lo que son losas que van a tener un ambiente en la parte superior se consideran entre 6 y 8 centímetros, básicamente. Siendo un contrapiso que está sobre un terreno natural, entre 8 a 15 centímetros de acuerdo a la situación que revista. ¿Sí? Esto es porque al momento del análisis de carga tenemos que tener presente qué tipo de contrapiso y en qué lugar lo estamos realizando para saber qué altura adoptaremos para realizar el cálculo. Con respecto a la losa, si ustedes miran, tenemos un valor que dice aproximado de 10 centímetros. Siempre cuando realizamos un análisis de carga, el valor aproximado es de 10 centímetros de espesor completo de la losa, o sea, lo que se denomina D, o sea, la altura más el recubrimiento. Y algo también que es el segundo ítem a tener en cuenta de estas dos cuestiones que estábamos nombrando puntualmente, es el destino. El destino de esta losa básicamente es un dormitorio, es decir, que por encima de esta losa o de esta placa va a haber un ambiente que va a ser habitable. Vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones y puntualmente hago referencia a esto porque cuando hagamos el análisis de carga tenemos que tenerlo más que presente, ¿no? Por ende,
ahora vamos a trabajar justamente con las tablas de referencia para poder obtener, en el caso mío puntualmente, las características, como estamos apreciando acá, de las tablas de estructuras de hormigón armado, que, como siempre digo, van a encontrar como material de aporte en lo que es el Classroom de la escuela, ¿sí? Bueno, estas tablas a las que hago referencia, que vamos a tener luego presente, son las que contienen los diferentes pesos que mencionábamos, como dan o kilos sobre metros cúbicos, ¿sí? Esto ahora vamos a revestir con un análisis más profundo porque tenemos que tener presente cada uno de los elementos que recién mencionamos, luego de lo que es la averiguación o la resolución de las luces de cálculo, para poder sacar los cálculos puntualmente de las cargas básicamente que tenemos que tener para poder desarrollar el mismo. Bueno, comenzamos. Determinación de las luces de cálculo. Siempre tenemos que tener presente que cuando realizamos una luz de cálculo, al igual que lo que es la numeración de las mismas, en una estructura se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las luces de cálculo en el sentido en X dicen que es el espesor 1 dividido 3 más la longitud interna, LW, más el espesor 2 sobre 2. ¿De qué estamos hablando con esto? Me voy a remitir nuevamente a la primera instancia. A ver, cuando nosotros realizamos un cálculo de estructura, tenemos las luces reales que son la que tienen los espesores y las divisiones internas de los ambientes. Pero también es cierto que cuando realizamos un análisis de cálculo de la misma, tenemos que tener presente las distancias a los ejes. Yo puedo tomar las distancias a los ejes de la viga, a las distancias de las bases, a la distancia de las columnas, para realizar mi análisis de cálculo, o si no, simplemente en función de los espesores que presenta la estructura y de los grados de empotramiento, realizaré la siguiente referencia. Ejemplo. En mi luz en X, es decir, en este sentido, yo tengo 20 centímetros de una viga, que la denominamos A como espesor, y un muro portante de 30 a la derecha con un empotramiento. Siempre que tengamos una luz libre, es decir, no hay continuidad a la izquierda, como ustedes vemos de lo que es el espesor de la viga A, se va a dividir el espesor de ese muro o de esa viga dividido 3. Sin embargo, cuando tenemos una viga o una pared portante, un muro de 0,30 como este caso, y esta losa tiene continuidad hacia uno de esos lados, en este caso hacia la derecha, el espesor de ese muro o de esa viga será dividido 2. Es por eso que en nuestra primera instancia el espesor 1, es decir, los 0,20 que tenía esa viga A, se divide por 3, porque no hay continuidad a la izquierda de ese muro. La luz de cálculo o la luz interna puntualmente del ambiente eran los 3 metros, y la luz de la derecha, que era el espesor de ese muro, en este caso esa viga B o espesor de muro portante de 0,30, dividido 2, ¿por qué? Porque hay una continuidad. Por ende, cuando no hay continuidad en los espesores que estamos analizando, se divide por 3, y cuando hay continuidad en la misma, se divide por 2. De esto resulta que 0,20 dividido 3 más 3 más 0,30 dividido 2, mi luz de cálculo en el sentido XX será de 3,22 metros, como nos queda acá denotado en la gráfica. Por ende también, si tuviéramos que analizar las luces de cálculo en el sentido II, volvemos nuevamente a remitirnos a lo que es básicamente el diseño que se nos propone, y tenemos 0,15 centímetros de espesor a la izquierda, 6 metros 30 de separación interna de muro a muro y 15 centímetros a la derecha. Fíjense que estas dos paredes, estos dos muros, ¿sí?, no lindan con nada ni tampoco tienen empotramiento. Por ende, acá, al igual que hice con la parte de las luces en X, estos 0,15 que tengo aquí y esto que tengo aquí serán dividido 3, ya que no representan ninguna continuidad en la estructura. Por consiguiente, las luces de cálculo en II va a ser el espesor a la izquierda dividido 3, es decir, 0,15 dividido 3, más LW, es decir, la luz interna, 6 metros 30, más 0,15, es decir, el espesor del muro último, dividido 3, porque tampoco tiene continuidad. Si yo hago esta operatoria, me quedará que la luz en forma vertical es de 6 metros 40. Definiendo de esta manera mi luz de cálculo a los efectos posteriores para desarrollar la evaluación de la carga, el desarrollo de los momentos y de las reacciones.
nosotros pudimos apreciar que teniendo 3,22 m por 6,40 mi losa es de forma rectangular, o sea, a simple vista se puede apreciar claramente que es una losa del tipo rectangular. Como habíamos visto en la clase anterior, una losa rectangular es una losa armada en una sola dirección y esa dirección es la dirección más corta. Por eso quedaba la losa 1 con el hierro en el sentido que se va a armar, que es en el sentido más pequeño, en este caso 3,22 m. ¿Sí? Pero esto lo podemos apreciar gráficamente. Si quisiera hacerlo analíticamente, debería de decir, si A es 3,22 m y B es 6,40 m, para considerar una losa armada en una sola dirección, el sentido más pequeño, en este caso A, multiplicado por 2, es decir, 2 veces su longitud, deberá ser igual o semejante al sentido contrario que es B. Si yo hago 2 por 3,22, que es mi lado más pequeño, me dará 6,44, que es semejante o parecido a 6,40 m, que es la luz más grande. Por lo tanto, puedo decir que el sentido más pequeño A es casi 2 veces la longitud más larga del sentido en B. Por lo tanto, esta losa se considera unidireccional. Predimensionado. Bueno, acá tenemos que tener algunas cuestiones que ver y tener presente, ¿no? Fíjense que en la gráfica, ¿sí? Al igual que en la semana anterior, cuando hicimos el desarrollo de alturas, el análisis, cuando hay losas unidireccionales, si la losa está simplemente apoyada, es decir, que no hay continuidad ni a izquierda ni a derecha, no es el caso mío en este caso, ¿no? Yo voy a atacar la altura mínima diciendo que la luz menor la divido por 35. Es decir, en el caso mío de esta ejercitación, si no hubiera tenido un empotramiento a la derecha, hubiera dividido 3,22 m por 35 y hubiera obtenido la altura mínima de losa. Como mi losa presenta un empotramiento a la derecha y simplemente apoyado a la izquierda, tendré que tener presente otro tipo de operatorias, como por ejemplo esta situación de continuidad, donde tengo una losa L1 con un apoyo simplemente apoyado, dado que no hay continuidad a la izquierda, un apoyo con la losa L2, y acá fíjense, la losa 1 y la losa 2 son similes, son casi iguales en lo que es la longitud que tienen. Por ende, si yo tuviera que sacar la altura de la losa 1, teniendo presente que tengo una continuidad a la derecha, voy a multiplicarlo por el coeficiente K, que mencionamos la semana pasada. En el caso de que tengamos un vínculo simplemente apoyado y otro empotrado, la luz, en este caso los 3,22 m, lo dividiré por 35 y lo multiplicaré por el coeficiente 0,8, que es el que corresponde a una situación simplemente apoyada y empotrada. Si por el contrario hubiera tenido una losa, en este caso L2, con dos empotramientos, una izquierda y otra derecha, la luz o la longitud la dividiría también por 35, pero ¿qué haría? Lo multiplicaría por el coeficiente K 0,6. Y en el caso de que fuera un voladizo con un empotramiento, la altura mínima del voladizo será la luz de ese voladizo sobre 35, pero por un coeficiente K de 2,4. Estos coeficientes son constantes y son solamente a los efectos de losas unidireccionales, no así con losas bidireccionales, que es como vimos la semana también pasada en la clase anterior, en la cual los coeficientes pueden variar de 45, 50 o 55 de acuerdo al grado de empotramiento que presentan en cada uno de sus lados, ¿sí? Por ende, bueno, como recién mencionamos, mi situación será esta, y si yo quisiera sacar la altura de la losa, será el coeficiente K por la luz de cálculo sobre 35, vale decir 0,8, por 322, fíjense que pasamos 3,22 m a centímetros, divido 35 y me está dando 7,36 centímetros de altura de lo que es el hierro a la parte del nivel terminado o superior de la losa. Vale decir 7,5 centímetros, porque obviamente al momento de armar una losa siempre se redondea a los efectos de que se pueda realizar, digamos, una tarea más sencilla en lo que refiere a la misma. Esto sería lo que es la altura, 7,5. Pero esa altura no es la altura total de la losa. Como ustedes saben, toda losa tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento se denomina R. Y básicamente, en el caso de las placas, es decir, de las losas, sin importar si es uni o bidireccional, ese recubrimiento varía entre 1,5 y 1,8 centímetros, ¿sí? Entonces, mi altura total de la losa, a la cual denomino D, va a ser el valor de H, 7,5, más 1,5 de R, el recubrimiento,
que me estaría dando una altura final de 9 centímetros. Nótese que mi altura final es 9 y sin embargo cuando hicimos el análisis de cargas a priori habíamos optado por 10 centímetros que es un valor estimativo, ¿sí? Yo puedo ahora cuando hago el análisis de cargas utilizar el valor 9 como D o valor final o seguir utilizando el valor de 10 centímetros con el cual estaría agregando un factor de seguridad un poco mayor porque la carga que presentará el análisis será un poco más grande que el que me solicita básicamente en este caso la placa, ¿no? De 9 centímetros. Para determinar un poquito un detalle de altura de la losa, nótese que nos queda del nivel terminado de la losa, es decir, de la parte superior de la losa, a lo que es la varilla de hierro principal, el valor de H, 7,5, la parte inferior, R, 1,5, que es a los efectos del recubrimiento por los agentes térmicos o aislantes ambientales, a fines de que la varilla o la armadura principal de la losa no se vea afectada y no se vaya a dañar con el paso del tiempo por estar prácticamente en la intemperie. Siempre es bueno tener presente que para que esta losa quede en perfectas condiciones manteniendo esta separación de 1,5, se utilizan separadores, que son elementos que van a mantener la rigidez de la losa a través de todo lo que es el entablonado o el encofrado del mismo, manteniendo siempre la misma separación que yo opté para el cálculo, ¿correcto? Y de esta manera me evito que a veces, al no utilizar este tipo de elementos, parte del hierro pueda estar cubierto y parte del hierro pueda flexionarse cuando se hace el llenado, tocando la parte más baja de lo que sería el encofrado, quedando al descubierto y haciendo peligrar, digamos, la armadura resistente, cosa que esto no debería suceder, ¿correcto? Bueno, y mi altura terminada de 9 centímetros, como habíamos determinado recién en la parte anterior. Bueno, para finalizar vamos a empezar con lo que es el análisis de carga, ¿sí? En el análisis de carga básicamente, ¿sí? Teníamos las referencias y para las referencias decimos que la altura por el peso específico del material me dará la carga correspondiente en metros cuadrados. Por eso hemos determinado hace unos instantes la tabla, ¿sí? Que era la tabla puntualmente de hormigón armado o de cargas que vamos a utilizar. Como veremos acá, básicamente tenemos diferentes tipos de elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto pesa una pared de ladrillos comunes de mortero con cemento, si yo digo que una pared tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, lo que pesaría ese muro sería 1800 kilos, ¿sí? Si yo tuviera que realizar, en este caso, puntualmente, el análisis de la carpeta de asiento, ¿sí? En la cual sabíamos que teníamos 3 centímetros de espesor, esos 3 centímetros de espesor pasado a metro sería metro, decímetro, centímetro, 0,03 metros, es decir, 3 centímetros, lo debería de multiplicar por el peso específico de una carpeta de asiento. Por ende, iría a la tabla y en la parte de morteros, si yo miro un mortero de cemento, cal y arena, pesa 1900 kilos por metro cúbico. 1900. Esos 1900 lo multiplico por la altura, me da que una carpeta de 3 centímetros por metro cuadrado estará pesando 57 kilos sobre metro cuadrado. Para el tema del contrapiso, el contrapiso es un hormigón de tipo pobre, ¿sí? Hecho con cal, arena y cascote, o cemento Portland, arena y arcilla expandida para el mismo, ¿no? En mi caso podré utilizar, por ejemplo, ¿sí? En este caso, un contrapiso de hormigón pobre, en el cual digo, tengo 6 centímetros, vale decir 0,06 metros, por el peso específico. El peso específico de hormigón pobre podría ser 1600. También puedo haber utilizado 1800, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera hecho de cemento, arena y cascote, o hubiera hecho cemento, arena y arcilla expandida, ¿sí? Pero estamos utilizando, bueno, básicamente un hormigón muy pobre, arena, cascote y cal, por ende, por metro cúbico está pesando 1600 kilos el mismo. Entonces, metro cúbico con metro se va, 0,6 por 1600, me está quedando que un contrapiso de 6 centímetros por metro cuadrado pesa 96 kilos. La losa de hormigón armado puedo utilizar los 9 centímetros que me dio el valor D o dejar 10, que fue el valor que me dieron a priori, 10 centímetros serían 0,10 metros, y acá nuevamente el peso específico de un hormigón, básicamente en este caso va a ser un hormigón armado. Un hormigón armado está constituido por el cemento Portland, la arena y el canto rodado o piedra partida. Puede ser cualquiera de dos elementos. Básicamente hoy en la actualidad lo que se utiliza es la piedra partida. Entonces, un hormigón armado, es decir, todos estos elementos que son los áridos, en conjunción con la armadura,
¿sí? Estará pesando por metro cúbico 2.400 kilos, ¿sí? Cualquier tipo de hormigón de 1 metro por 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cúbico, que sea constituido con armadura, está pesando 2.400 kilos. Por ende, multiplico 0,10, el espesor de la losa terminada, por 2.400 kilos sobre metro cúbico, me está quedando que ese hormigón por metro cuadrado pesa 240 kilos. Y para finalizar, mi cielo raso, que tiene 1 centímetro de espesor en la parte de abajo de la losa, al igual que la carpeta de asiento, uso el mismo valor, 1.900 kilos sobre metro cúbico con metro se va, me quedan metros cuadrados, 0,01 por 1.900, 19 kilos. Al ser la sumatoria, o al realizar la sumatoria de todas estas cargas que van a tener en forma permanente, a la cual la carga permanente se la denomina G, que va a ser la carga constante, la sumatoria parcial me está dando que esa losa, con todos sus elementos constitutivos, está en un orden de peso de 432 kilos. Siempre se agrega, a los efectos de estar del lado de la seguridad, una carga adicional. Esa carga adicional que le vamos a agregar nosotros van a ser de 50 kilos por metro cuadrado. Y para finalizar, la sobrecarga que habíamos tenido en una primera instancia, que era mi dormitorio, ¿sí? Como valor final de lo que va a soportar la losa, la podemos encontrar junto con los valores, además de todos los valores que estamos viendo. Fíjense que tenemos cielo rasos, cubiertas, distintos tipos de techos, ¿sí? O materiales, en lo que respecta a viviendas. Y acá me detengo un minuto de nuevamente. Fíjense que para viviendas, si yo tuviera que tener una vivienda y mi losa es una azotea accesible, por metro cuadrado pesará 200 kilos. Si por el contrario mi losa es una azotea inaccesible, es decir, que nadie va a subir, estamos hablando del orden de los 100 kilos por metro cuadrado. Un baño o una cocina también pesan 200 kilos por metro cuadrado, un balcón 300, un comedor, un estar o un dormitorio 200 kilos por metro cuadrado. Por ende, al valor de 432 kilos de carga permanente, 50 de adicional, le deberé agregar la sobrecarga, o P, en este caso mi dormitorio, que es 200 kilos más. Por lo que al final yo obtendré un valor de 432 más 50 más 200 de algo denominado Q, o carga total, que será el valor final con el cual estaremos operando la semana próxima cuando realicemos el cálculo de la estructura para lo que es la losa, de 682 kilos finales. De esta manera obtenemos la carga necesaria y la luz para poder desarrollar, que era de 322 por 640, y una altura de lo que era 7,5 para el hierro y 9 para lo que es el recubrimiento o altura total de la losa, de lo que es el desarrollo del cálculo que se procederá a realizar en la clase próxima. Bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Espero que se haya quedado claro. Como siempre digo, el material de aporte en archivos, PDF, con todo lo que es la explicación del mismo, lo podrán encontrar en el sitio de la escuela. Que tengan buena semana. Hasta luego.